Hola, les voy a entonces hacer la clase de dermatofitosis, que es la zoonosis que nos faltó el día miércoles. Estoy súper resfriada, así que de antemano les pido disculpas si es que de repente me da tos, eh, o tengo que tomarme un ratito para tomar un poco de agua, ¿ya? Así que bueno, esta es la última clase que nos faltaba para el control, que va a involucrar entonces la Bartonella y el Toxoplasma, y ahora lo que podamos arreglar entonces cualquier duda y problema que pueda haber. ¿Ya? Eso. Entonces, los dermatofitos son hongos complejos, ¿ya? Que crecen en forma de hifas y forman micelios. Los micelios son verdaderas grupos de hifas que forman una especie de raíces, ¿ya? Existen al menos 40 especies que se consideran dermatofitos, y los más comunes son las especies Microsporum, Trichophytum y Epidermophytum. Más del 90% de todos los casos de dermatofitosis son causadas por Microsporum canis, ¿ya? Algunas también son causadas por otras especies de Microsporum, como Gypsium, o de Trichophyton mentagrophytes, quinqueanum o verrucosum, ¿ya? Pero como les digo, el 90% principalmente son Microsporum canis. Los hongos, dependiendo de dónde es la fuente que están infectando, se van a clasificar en hongos zoofílicos, en hongos silvestres, ahí me faltó la S, silvestres, en hongos eofílicos y hongos antropofílicos. El Microsporum canis es un hongo catalogado como hongo zoofílico, ¿ya? Los dermatofitos producen enzimas que son de tipo proteolítico y queratolítico, y de esa forma estas enzimas les permiten utilizar la queratina como su fuente de nutrición una vez que han colonizado la porción más externa del tejido epidermal, principalmente la porción que está queratinizada, que es lo que se considera el estrato córneo, los pelos y las uñas, ¿ya? Los dermatofitos producen artrosporas, esa es su forma infectante. Y estas artrosporas son muy resistentes al ambiente y pueden vivir hasta 12 meses, pero en ambientes que sean propicios para ello, principalmente ambientes secos. Porque en ambientes húmedos y en ambientes de altas temperaturas, en general, las artrosporas tienen una vida que es corta y se destruyen fácilmente. Los dermatofitos están distribuidos mundialmente, o sea, están en todas partes, y constituyen la infección fúngica más común en los gatos. También es es la enfermedad infecciosa, perdón, de la piel que es más común. Microsporum canis, como les decía anteriormente, es un dermatofito que es zoofílico, es bastante frecuente en gatos, y sobre todo gatos que tienen el pelo largo y gatos de edad temprana, principalmente hasta los 2 años de edad. La prevalencia real no se conoce bien porque es una enfermedad que no es de reporte obligatorio, y además hay muchos portadores que son sanos, y por lo tanto de esa forma no se puede conocer la real prevalencia. No es parte del microbioma, o lo que uno llama antiguamente flora, normal de la piel de los gatos, ¿ya? O sea, si está presente, es una condición que es patológica, que no es normal, no es un comensal. En general se aísla en gatos que tienen infecciones subclínicas o que son portadores sanos también, no solamente en gatos que están enfermos, así que eso hay que tenerlo en consideración muchas veces. Y como les decía, las artrosporas, que son la forma infectante, son las que son transmitidas entre animales que están enfermos o que están subclínicamente infectados hacia otros animales que están sanos, y que de esa forma se puede permitir el contagio. Principalmente el Microsporum canis afecta a gatos, pero también puede afectar perros y puede afectar otras especies como el humano. Em, lo que ocurre en el caso de la infección con dermatofitos es que los animales que están enfermos, el pelo en general, sobre todo la zona de la base del pelo, es débil, y por lo tanto el pelo se desprende
en fragmentos muy fácilmente. Estos fragmentos de pelos que se desprenden contienen artrosporas y de esta forma estos pelos son los que, colonizados con las artrosporas, son los que van a diseminar la infección en el medio y lo hacen de una forma bastante eficiente. Los animales que no están infectados pueden transportar también artrosporas en su pelaje en forma pasiva, como les decía, como portadores o carriers, que comúnmente se llaman, y de esa forma pueden actuar también como una forma de infección. Em, Hay bastantes factores de riesgo que pueden influir en la infección con dermatofitos, sobre todo en ambientes que están saturados de varios gatos y que hay introducción de nuevos animales o de nuevos gatos a estos ambientes que ya están saturados de por sí. Por ejemplo, refugios, lugares donde hay shows de gatos, criaderos, por ejemplo, en lugares donde hay cruzas de gatos, etc. Esta introducción de nuevos animales favorece muchas veces que también puedan introducirse animales que portan o que están enfermos. También se puede favorecer la infección a través del contacto indirecto con elementos infectados que han utilizado otros gatos, por ejemplo, collares, cepillos, tipos de juguete, etc. Las artroesporas se diseminan fácilmente incluso en las partículas de polvo y pueden movilizarse desde habitaciones en donde hay gatos que están infectados hacia habitaciones incluso donde no hay gatos y por lo tanto posteriormente acceder a otros animales que puedan deambular por otros espacios. Así que esa es una forma que tienen estos hongos de diseminar su infección que es bastante eficiente. Los gatos outdoor obviamente siempre constituyen una condición de riesgo en casi todas las condiciones. En los dermatofitos no es la excepción. Por ejemplo, en gatos que son outdoor, en zonas rurales, haciendo hoyos en la tierra, por ejemplo, para hacer sus necesidades, pueden a través de esa excavación contaminarse con hongos como el Microsporum gypsum, que el Microsporum gypsum es un hongo que es geofílico, que vive en el suelo y que de esa forma puede infectar el gato. O, por ejemplo, infectarse con Trichosporum mentagrofites o Quinqueanum a través de contacto con roedores pequeños o con el Trichosporum verrucosum a través del contacto con animales que son de ganado. Así que los gatos outdoor en general, obviamente al tener contacto tanto con más distintas condiciones ambientales y con otros tipos de animales, también corren el riesgo de generar otros tipos de infección. Hablando del origen de la enfermedad, o lo que uno denomina patogénesis, lo que podemos decir es que en la piel sana constituye una verdadera barrera contra la infección por hongos, o sea, los hongos no pueden ingresar en una piel que está sana. Además, sabemos que la piel tiene una tasa acelerada de regeneración de sus células epidermales y por lo tanto esta regeneración acelerada de células lo que va a hacer es que al ir recambiándose estas células, el mismo hongo que puede estar encima de la piel también se va a ir cayendo al ambiente y saliendo del gato. ¿Ya? De esa forma, la piel tiene estos mecanismos para protegerse contra la infección. Como les comentaba recién, los dermatofitos no pueden penetrar en una piel sana, por lo tanto requieren de que haya ciertas condiciones en la piel, principalmente lesiones o microlesiones para poder penetrar. Como los dermatofitos no van a generar una infección en una piel que no tenga lesiones, por eso es que los gatos actúan comúnmente como portadores sanos o pasivos de estas artrosporas, porque estas artrosporas pueden estar encima del pelaje del gato y no infectarlo, ¿ya? Hasta que eventualmente ese gato o presente lesiones o condiciones que puedan favorecer la infección, o eventualmente solamente pueden ser de esa forma transportados y llevados a ambientes donde haya gatos que tengan condiciones propicias para la infección. Em, Existen, obviamente, condiciones o factores que son predisponentes para que se genere la infección, como les decía anteriormente, que son, por ejemplo, una edad temprana. Ya durante los 2 primeros años de vida, eso es una condición que favorece que se desarrolle esta infección. La inmunosupresión, que puede ser tanto en enfermedades como en tratamientos inmunosupresores,
la presencia de otras enfermedades concomitantes que son debilitantes para el gato, también déficits nutricionales, principalmente déficits proteicos y de vitamina A, que es importante para la salud de la piel, ambientes en que haya temperatura y humedad propicia para que estos hongos se desarrollen, o para que en el fondo se puedan desarrollar también enfermedades de la piel asociadas a la humedad. Eh, También hay factores que son facilitadores de la infección, como les decía anteriormente, traumas de la piel que pueden, que van a dejar el terreno propicio para que pueda ingresar el hongo. Injurias también que pueden causar otros ectoparásitos, como garrapatas o como las pulgas que generan prurito y hacen que el gato se rasque, y de esa forma estos rajuños o micro rajuños permiten el ingreso del parásito. También em, comportamientos de juego o comportamientos agresivos que van a propiciar los rajuños. Perdón. La mala higiene ambiental, la mala higiene en la zona en que vive el gato, ambientes que están saturados de gato y ambientes en que hay mucho estrés. Por ejemplo, colonias de gato en que hay estrés entre los individuos y que eso favorece, por ejemplo, que puedan haber peleas. Todos estos factores que son facilitadores de una infección hacen que la erradicación de los dermatofitos sea difícil en lugares en que hay muchos gatos, como criaderos o refugios, o como les decía, colonias de gatos. Hay algunos estudios que buscan la relación entre Microsporum canis y leucemia e inmunodeficiencia, y lo que se ha concluido es que principalmente individuos que son seropositivos, es decir, que tienen anticuerpos o antígenos, en el caso de la leucemia, para estas enfermedades, pero que no tienen signos clínicos de enfermedad, no tienen una predisposición a generar dermatofitos mayor a la que tiene un individuo sano. ¿Ya? O sea, necesariamente para que haya una relación entre estas enfermedades tiene que haber signos clínicos asociados ya a inmunosupresión. El periodo de incubación del Microsporum canis es entre 1 a 3 semanas, y en este periodo de incubación lo que ocurre es que las hifas van a ir creciendo a lo largo de los tallos y de los ejes del pelo, y van a llegar hasta, avanzando por el estrato córneo, hasta los folículos sin ingresar dentro de los folículos. ¿Ya? Van a ir produciendo estas artrosporas y van a ir generando una capa gruesa de esporas alrededor del tallo del pelo. Pero como los dermatofitos les comentaba que son sensibles a las altas temperaturas, no van a lograr colonizar zonas muy profundas de la piel, porque obviamente por estas temperaturas que dentro de la piel o en el folículo son más altas, estas esporas pueden ser inactivadas, por lo tanto colonizan zonas más externas de las zonas de crecimiento de pelo, pero ya sobre la piel. ¿Ya? El pelo entonces va a crecer normalmente, va a salir del folículo normalmente, porque el folículo no está infectado, pero ya cercano a la superficie de la piel, va a ser un pelo que va a estar infectado y por lo tanto va a estar débil y se va a romper con facilidad y se va a comenzar a perder pelo. Los productos metabólicos que genera el hongo van a inducir una respuesta inflamatoria en la piel, y por lo tanto, esta respuesta inflamatoria va a ser principalmente alrededor de la zona que está infectada con el hongo. Por eso las lesiones de las dermatofitos son normalmente circulares. Y en el centro podemos encontrar signos como de cicatrización y pápulas en la periferia. ¿Ya? Esta es la lesión clásica de la tiña, la lesión circular, eritematosa alrededor, con pápulas alrededor y con un centro en cicatrización. Em, los gatos que son inmunocompetentes y en ambientes que en general son higiénicos, las lesiones van a ser bastante limitadas. Por ejemplo, va a ser pocas lesiones, una o dos, y van a estar normalmente suscritas a una región del cuerpo, principalmente la cabeza.
Luego de un tiempo estas lesiones no van a proliferar y van a desaparecer posteriormente. En cambio, los gatos que están inmunosuprimidos en general van a desarrollar una enfermedad que es multifocal o generalizada y que muchas veces se van a complicar o agravar con contaminación bacteriana secundaria. Existe una condición que es rara y que se puede dar secundario a que existe una inflamación marcada a las hifas en la piel, y por lo tanto lo que se va a generar es una respuesta inflamatoria exagerada, nodular y granulomatosa, que va a involucrar la dermis y el subcutáneo. Se van a generar verdaderos nódulos o granulomas que estos van a drenar y van a fistular hacia la superficie de la piel. Esta condición se llama pseudomicetoma y es lo que estamos viendo aquí principalmente en estas fotos, que ocurren estos verdaderos nódulos granulomatosos que muchas veces se rompen o se fistulan y empiezan a drenar en la piel. ¿Ya? Esta condición es más frecuente, ocurre mayormente en gatos persas, pero no es una condición frecuente, no es en el fondo, una condición que ocurra comúnmente en esta enfermedad. Hay que considerarlo como una situación que puede ocurrir en forma rara, pero hay que tenerla en consideración en caso de que uno vea un gato de esta raza con este tipo de lesiones, muchas veces hay que sospecharlo. En el caso de la inmunidad, lo que vamos a ver es que en caso de que ocurra una infección natural, se va a generar una respuesta inmune adecuada, y de esa forma, una vez que se elimine la infección, normalmente el individuo va a quedar inmune y esa inmunidad va a durar un largo plazo. En los distintos estudios experimentales que se han realizado, se ha visto que existe resistencia a infectarse nuevamente con el mismo hongo. ¿Ya? Em, Pueden existir algunos casos de reinfecciones, pero en ese caso van a requerir que exista un mayor número de esporas y de todas maneras la duración de la infección va a ser menor a una primoinfección. Lo que se ha sugerido normalmente es que si el gato logra generar la inmunidad completa, la inmunidad total, es decir, que se infecta y su propio sistema inmune es el que contiene la infección, normalmente en ese caso se va a lograr una buena inmunidad. Pero en muchos casos sabemos que la infección que se provoca es bastante severa y uno no puede dejar que esta infección avance más, porque puede ser que comprometa demasiado al individuo y que después sea muy difícil revertir la condición. Pero eso es normalmente lo que se ha visto a nivel experimental. Se ha visto que los dermatofitos inducen tanto inmunidad celular como humoral, a pesar de que sea una infección que está restringida a un tejido superficial. Aún así pueden activar tanto células TH2 y células TH1 y de esa forma van a estimular tanto producción de citoquina y producción de células que van a principalmente favorecer que el individuo se pueda recuperar y va a proteger posteriormente al gato contra reinfecciones. En general, el rol de la respuesta humoral no está tan claro en la infección con los dermatofitos. Se postula que los anticuerpos podrían tener un rol fungiestático, activando el complemento y la opsonización. ¿Ya? La opsonización es el marcaje del patógeno para que sea posteriormente identificado y destruido por los fagocitos. Los signos clínicos. Los signos clínicos que vemos en esta infección van a variar dependiendo del tipo de infección. Si tenemos una infección que es leve y se autolimita, lo que normalmente vamos a ver es una pérdida de pelo y descamación de las capas más externas de la piel, como vemos en este caso. Muchas veces, si el gato es un gato adulto que es inmunocompetente, normalmente solamente vamos a ver mayormente descamación y una pérdida de pelo discreta. En el caso de la presentación típica, lo que vemos es alopecia, que es normalmente circular y regular,
Regular quiere decir que en general todas las lesiones son similares. Va a producir la caída del pelo, van a haber zonas descamadas, van a tener estos bordes clásicos eritematosos y al centro vamos a encontrar esta cicatrización. Las lesiones pueden ser muy chiquititas, incluso pueden ir creciendo y pueden haber lesiones incluso de 4 o 6 centímetros. Pueden ser únicas, puede existir una sola lesión, o pueden haber múltiples lesiones dentro de un mismo gato. Inicialmente se localizan la mayoría en la cabeza, pero pueden estar en cualquier parte del cuerpo, inclusive pueden involucrar zonas distales como las patas y la cola. Aquí vemos, por ejemplo, la infección que suele ser más clásica, que está restringida a la cabeza. Aquí vemos, en este caso, el pabellón auricular, que está con alopecia, eritema, estas lesiones descamativas. Aquí lo mismo, es que el mismo gato, que vemos que también tiene lesiones en otras partes de la cara, que hay algunas costras, y vemos este gato que tiene principalmente, las lesiones son una alopecia bilateral de sus orejitas. En el caso de este gato, vemos lesiones que no están restringidas a la cabeza, sino que están en todo el cuerpo, son lesiones circulares, en este caso son lesiones eritematosas, húmedas, para que vean que puede haber una distinta manifestación de la infección. En este caso, vemos un gato que está bastante comprometido, tiene alopecia, alcanzamos a ver de gran parte del cuerpo y aquí en la cabeza también, y costroso, alopésico. Aquí vemos gatitos chiquititos que tienen alopecia periocular y principalmente compromiso de la zona de la nariz. Aquí lo mismo, todo este gatito está con lesiones alrededor de los ojitos y principalmente en el plano nasal. En gatitos jóvenes, como vimos en las fotos anteriores, principalmente las lesiones se ubican en el puente nasal y van a ir avanzando hacia arriba, van a comprometer primero las zonas más externas de las orejitas y luego todos los márgenes auriculares. Las lesiones, que son múltiples, pueden ir agrandándose y principalmente unirse y coalescer y volverse una gran lesión única. El prurito es variable, que quiere decir que hay veces que hay prurito, que puede haber un prurito leve a moderado. En general, no suele haber un prurito severo asociado a la tiña. No hay fiebre, no hay decaimiento y en general no se compromete el apetito. Aquí vemos otra fotito en otro gato que tiene principalmente compromiso aquí del plano nasal y la lesión se ha ido extendiendo a la cara, que hay se alcanzan a ver lesiones cerca de los ojos y aquí también en la cabeza. Aquí lo mismo, vemos lesiones en la cabecita, algunas zonas que están costrosas, alopésicas, descamativas, vemos ahí, y acá también alcanzamos a ver este gatito que tiene casi toda su cabeza pelada. En algunos casos, algunos gatos pueden desarrollar lesiones similares a la dermatitis miliar, es decir, lesiones pápulo-costrosas ubicadas principalmente en la zona dorsal del tronco. En gatos que están inmunosuprimidos se pueden formar lesiones muy extensas que se van a contaminar en forma secundaria con bacterias y por lo tanto se van a generar lesiones que son húmedas, que son exudativas, que pueden tener mucha costra. En general las infecciones bacterianas cursan con mucho prurito, entonces son gatos que van a manifestar un prurito muy severo, van a estar lesiones eritematosas. Así que en general son lesiones muchísimo más severas cuando hay asociación con bacterias que contaminan esas lesiones. En algunos casos también los dermatofitos pueden imitar otras condiciones dermatológicas, principalmente el patrón a veces que generan las lesiones inmunomediadas de la piel, como el pénfigo, por ejemplo. Y también en algunos casos se pueden comprometer las uñas y las lesiones y las regiones, perdón, alrededor de las uñas, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, vemos este gatito que tiene estas lesiones alrededor de sus uñitas, ¿se fijan? Aquí todo esto no debiera estar. Aquí hay todo un proceso inflamatorio alrededor de la uña y del cojinete. Y aquí lo mismo, en este caso, vemos una lesión que ya es masiva, probablemente una lesión que ha ido coalesciendo, se han ido juntando las pequeñas lesiones y han formado al final una gran lesión alopésica. Aquí vemos el video de este gatito, que podemos encontrar una lesión que ya es generalizada. O sea, todo el gatito está comprometido. Hay pocas regiones que conservan pelo, el pelo está corto, se ha perdido, tiene lesiones costrosas, eritematosas, ya esto es generalizado.
Probablemente estos gatitos tienen condiciones de inmunosupresión que favorecen que la infección avance hasta este punto. Lo mismo le ocurre a este gatito, está casi todo pelado de la cara, ha perdido el pelo en las orejitas, conserva pelito en muy pocas partes, tiene hartas lesiones eritematosas, costrosas. Podemos ver ahí, eh, tiene lesiones en el tronco, tiene lesiones, en este caso, en el abdomen también. Ahora lo van a levantar y se puede ver. Está perdiendo el pelo, descamando, tiene lesiones en las patitas, ¿ven? Hay lesiones en la colita, en el abdomen. Estas lesiones que podemos ver acá son lesiones en que, si se fijan, en que hay contaminación bacteriana secundaria, lo que yo les comentaba. Ahí son lesiones que están húmedas, que tienen costra, que tienen una costra amarillenta, lo mismo las lesiones que tienen las manitos. Estas lesiones clásicamente se ven así cuando ya las bacterias han colonizado todas estas lesiones y están generando un cuadro secundario asociado a los dermatofitos. ¿Se fijan? Todo esto son lesiones exudativas, muchas veces causadas por las bacterias que se aprovechan. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Esto es importante para poder saber cómo tenemos posteriormente, una vez que tengamos el diagnóstico, cómo enfocamos el tratamiento de estos pacientes. Lo ideal y lo esencial, como en todas las patologías, es que ojalá antes de iniciar un tratamiento tengamos el diagnóstico para poder hacer el tratamiento que sea adecuado, no errar y no a veces medicar en forma innecesaria o inadecuada a un paciente y al final generar complicaciones más graves más que un beneficio. El diagnóstico se puede realizar de diferentes formas. Una forma es hacerlo a través de la lámpara de Wood. La lámpara de Wood es una forma barata de hacer el diagnóstico, pero también se considera que no es tan sensible porque también tiene algunas condiciones, por ejemplo, de generar falsos positivos. No todos los dermatofitos van a florecer debajo de la lámpara de Wood. Es importante saber que este es bastante sensible para el Microsporum canis, pero para otros dermatofitos en general no es sensible. Debajo de la lámpara pueden florecer también el detritus celular, las bacterias, el sebo, algunos medicamentos tópicos, así que eso también hay que tenerlo en consideración. Y una vez que tengamos pelos o regiones sospechosas de infección, sí o sí hay que ocupar un segundo método para confirmar la sospecha que está entregando la lámpara de Wood. Esto que vemos acá es la lámpara de Wood. Esta es una lámpara que se enchufa, aquí tiene un botón para encender y emite estos rayos, o sea, esta luminiscencia de color morado, y se debe enchufar y dejar por lo menos enchufado unos 5 minutos antes de utilizarse. Hay que ponerlo, ojalá, lo más cercano encima de la región sospechosa del gato, ojalá entre 2 a 4 centímetros encima del gato, y vamos a ver acá que en caso de que haya pelos positivos, regiones positivas, se va a emitir una fluorescencia de color verde manzana, que va a ser bastante brillante. ¿Se fijan cómo se puede notar acá? Y esto es bien evidente. Entonces, estas regiones que están floreciendo de esa forma son altamente sospechosas de ser lesiones de hongo de Microsporum canis. Para realizarlo requiere que el cuarto esté oscuro, que podamos enchufar la lámpara, como les decía, y en caso positivo, vamos a ver esta fluorescencia. También les comentaba lo de que ojalá esta lámpara esté bastante cercana a la piel del gato para que podamos minimizar la falsa fluorescencia que se genera por todas las otras condiciones que le mencionaba en la diapositiva anterior. También podemos examinar en forma directa los pelos que son sospechosos bajo el microscopio. Para esto, una vez que utilizamos la lámpara de Wood y determinamos cuáles son los pelos que están floreciendo, podemos tomar una muestra de estos pelos a través de una pinza que permite sacar el pelo en la dirección en que va el pelo, y ojalá sacar el pelo completo, y de esa forma estos pelos sospechosos se pueden evaluar debajo del microscopio.
microscopio. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver en general pelos que se ven debilitados, que se ven con un eje irregular, y podemos ver las esporas, estas artroesporas que están ubicadas rodeando el pelo. Se fijan que aquí lo podemos ver, en este caso es muy marcado. Entonces, estos pelos se pueden ver bajo el microscopio, se recolecta la muestra, se arrancan los pelos y si es que eventualmente tenemos alguna duda durante la examinación directa, lo que se puede hacer es utilizar la lámpara de Wood encima de esta muestra para poder verificar que efectivamente esos pelos están floreciendo y que tomamos la muestra adecuada para poder observar los pelos que se ven comprometidos o que se ven positivos. Lo ideal entonces es examinar solamente los pelos que sean positivos a la lámpara de Wood, o sea, que generen esta fluorescencia, y para poder verlos bajo el microscopio vamos a tener que aclarar o utilizar una pequeña gota de aceite mineral, por ejemplo de hidróxido de potasio, para poder ver bajo el microscopio adecuadamente estos pelos. También se escribe que a esta solución de hidróxido de potasio se le puede adicionar una gota de azul de metileno y de esa forma se puede evaluar mejor los pelos que están frágiles, que están dañados, porque son los que más absorberán el azul de metileno y así de esa forma se pueden visualizar mejor. Por ejemplo, aquí podemos evaluar lo que les decía, pelos que están debilitados, que están con estas esporas alrededor, ¿ya? Y aquí se puede evaluar que el pelo está desigual, ¿se fijan? Entonces este pelo claramente se ve comprometido. El método confirmatorio para el diagnóstico de la dermatofitosis es el cultivo de hongos. Entonces podemos tener una alta sospecha a través de la lámpara de Wood y de la examinación directa del pelo, pero el método adecuado confirmatorio es el cultivo de hongo. Además que el cultivo de hongo nos permite poder saber cuál especie de hongo es la que estamos viendo, ¿ya? Es la única que nos permite identificar la especie. Lo ideal entonces también es utilizar la, la lámpara, ojalá, para poder sacar los pelos que sean los que más florecen y de esa forma mandar esos pelos de la forma más estéril a cultivo. ¿Ya? Lo ideal también es sacar pelos sospechosos, costras, detritos, todo eso mandarlo en un frasco estéril para que se pueda cultivar. ¿Ya? Antes de sacar los pelos, ojalá limpiar la zona con alcohol y cuidar de sacar el pelo completo, ojalá desde raíz y también mandar escamas. El cultivo de hongos es un cultivo que dura varios días, dura 21 días. Ya eso hay que tenerlo en consideración porque es un tiempo largo de espera para confirmar el diagnóstico y también confirmar la especie que está actuando. El cultivo de hongo se hace en un medio especial que se llama agar dextrosa de Saburo y tiene agentes antibacterianos, antifúngicos especiales para permitir el crecimiento de los dermatofitos. A este medio, además, se le añade un indicador de pH que se llama rojo de fenol. Y de esa forma, con este indicador de pH, va a haber un cambio en el color del medio que va a variar desde amarillo a rojo en el caso de que haya un crecimiento positivo de hongos. ¿Ya? El cambio en el pH que ocurre por el crecimiento de los hongos va a permitir esta variación de color. Esto nos ayuda a que cuando ocurre esta variación de color, esto normalmente puede anticipar el diagnóstico. Si es que ocurre, muchas veces podemos tener un prediagnóstico de que efectivamente esta es una muestra positiva para hongo y nos permite confirmar y llevar a cabo el tratamiento o saber que estamos realizando el tratamiento adecuado antes de esperar estos 21 días, que es bastante tiempo, ¿ya? Lo que vemos en el caso de Microsporum cani en los cultivos es que normalmente vemos estas estructuras que se llaman macroconidias y normalmente tienen esta forma de canoa
de paredes gruesas en las estructuras terminales. Esto es bastante característico de Microsporum canis. Y si eventualmente mandamos un cultivo y en este cultivo no hay crecimiento de ninguna estructura, entonces debemos por lo menos esperar hasta el día 14 del cultivo para dar ese cultivo como negativo. No se puede dar como negativo antes de esa fecha. También lo que podemos hacer muchas veces para poder mandar pelos a cultivar en pacientes que sospechemos que sean portadores sanos o infectados subclínicos es realizar la técnica de cepillado o técnica del cepillo de Mackenzie. Esta técnica, como les decía, lo que nos va a permitir es identificar cuáles son los portadores y poder tomar una muestra de la forma más estéril posible, evitando la contaminación muchas veces con el ambiente. Es una técnica que es simple, que no es traumática, que es económica, que es bastante rápida. Y lo que utilizamos para esta técnica es cepillos dentales esterilizados, recién comprados y esterilizados, o podemos utilizar también cuadrados de alfombra de estos cubrepisos que también se hayan enviado a esterilizar. Y de esa forma, obviamente con guantes estériles, utilizamos tanto el cepillo o este cuadrado de alfombra para obtener muestras de pelo para poder enviar a cultivar. Lo que se hace normalmente es pasar el cepillo o la alfombra durante 2 a 3 minutos encima del gato, ¿ya? Y de esa forma todo el pelo que se quede pegado al cepillo, junto al cepillo y al cuadrado, se mandan posteriormente al cultivo. Esto se hace en individuos que no tienen lesiones, porque los individuos que tienen lesiones hacemos la técnica anterior de bajo la lámpara de Wood, o los pelos que al menos se han lesionado, tratar de sacarlos desde raíz a favor del pelo, mandar escamas en un frasco estéril y mandar eso a cultivar. En este caso, esta técnica la utilizamos en pacientes que no tengan lesiones y queremos identificar cuáles son los portadores o infectados subclínicos, o eventualmente un paciente que ya no tiene lesiones, que está en tratamiento, poder saber ya que efectivamente es libre de infección para poder suspender el tratamiento. Aquí vemos entonces un video de cómo es la técnica del cepillo, tapete o cepillo. No me quiere cargar mucho por el internet, parece. Bueno, pero bueno, ahí lo primero que está haciendo la doctora es ponerse los guantes estériles para poder tomar la muestra de la forma más limpia posible y evitar la contaminación con las manos o con otros elementos del ambiente. Y ahí tiene las muestras de esta alfombra, de estos cuadraditos de alfombra que se mandan a esterilizar y se ponen los guantes antes de pasarle el cepillo al gato, el cepillo al tapete. Entonces, el tapete, en este caso, se está pasando por todas partes. Como esta gatita no tiene lesiones, se pasa por todas partes para poder luego mandar esa muestra al cultivo y identificar si esa gatita es portadora o tiene alguna infección subclínica. Como les decía, esto es bastante útil porque hay veces que en alguna casa hay gatitos infectados con tiña y es difícil identificar cuál es el portador de la infección dentro de la casa. Entonces esto uno debiera hacerlo en los gatos de la casa para poder identificar cuáles son positivos y cuáles son a veces los que prolongan o mantienen una infección dentro de un ambiente. Eso, eso completo es lo que uno después manda al cultivo. Se fijan ahí que se ven los pelitos si lo ven de cerca.
Otra forma de realizar el diagnóstico es la biopsia, pero esta no es el medio ideal de hacer un diagnóstico. La forma ideal, como les decía, es el cultivo. Pero algunas veces, como les comentaba en algunas diapositivas anteriores, los dermatofitos generan lesiones que no son tan compatibles o tan clásicas como las que producen los dermatofitos. Y por lo tanto, muchas veces es necesario mandar tejido a biopsia para poder diferenciar estas lesiones que estamos viendo de otras condiciones más graves, como por ejemplo una enfermedad autoinmune como el PENFIB. ¿Ya? Entonces, ¿en qué casos se van a indicar enviar biopsias? En casos en que se tengan heridas que no cicatrizan o que sean nódulos de la piel, como por ejemplo el caso del pseudomicetoma que vimos en las primeras diapositivas, en que hayan lesiones faciales que sean crónicas, y que sean sospechosas también de pénfigo, y en que haya lesiones cutáneas inusuales, que normalmente no se atribuyen a otras causas, ¿ya? Entonces, en caso de lesiones más complejas que no, o que pueden tener otros diagnósticos además de dermatofitos, en esos casos solamente está indicada la biopsia, pero no es un examen que uno deba realizar de rutina para el diagnóstico de los dermatofitos. ¿Ya? Las tinciones clásicas que utilizamos en las biopsias, que es la hematoxilina eosina, normalmente esas no permiten identificar hongos y por lo tanto, en caso de sospecha de hongo, uno tiene que solicitar tinciones especiales como la tinción de Paz o GMS. Muchas veces la biopsia no permite identificar cuál es el hongo, o sea, no muchas veces, sino que la biopsia, la histopatología no permite identificar la especie del hongo. Por lo tanto, esa lesión o ese paciente igualmente debe ir a un cultivo para poder identificar la especie y algunas veces, en el caso del PCR, que se podrían realizar a esta muestra, no siempre están disponibles en todos los laboratorios o las técnicas son realmente llevadas a cabo en forma adecuada o también de por sí a veces realmente no hay disponibilidad para poder hacer estas técnicas. Entonces, hay muchas veces para poder hacer la correcta identificación debemos posteriormente recurrir de todas maneras al cultivo. Como les decía, entonces también podríamos ocupar la PCR, en que vamos a obtener en general resultados bastante más rápidos que en el caso de una biopsia, pero que también podemos tener resultados falsos negativos. Tenemos que hacer la obtención de la muestra, como les comentaba antes, depilando ojalá con pinza, siempre transfiriendo a un recipiente estéril, utilizar guantes estériles para poder o sea, evitar contaminar esa muestra. Recuerden que hay hongos ambientales también que a veces pueden entorpecer los diagnósticos o a veces confundirlos. También podemos hacer la misma técnica del cepillado o del tapete para poder obtener pelos y muestras que se puedan enviar a analizar. En el caso del PCR, el PCR no permite identificar individuos que sean portadores sanos o portadores pasivos, como les decía, de individuos que están enfermos, porque va a reconocer solamente el material genético del hongo. Tampoco permite saber si ese individuo está en una cura de la enfermedad o no, porque por ejemplo en caso de pacientes que no tengan lesiones pero que se detecta material genético del hongo, no podemos saber si ese material genético está viable o no está viable. Entonces esas son condiciones que también tenemos que tener en cuenta en caso de, por ejemplo, recurrir a esta técnica. Entonces, una vez que ya realizamos el diagnóstico, lo que nos queda posteriormente es hacer el tratamiento. Un gatito inmunocompetente normalmente va a mantener una infección durante 1 a 3 meses y posteriormente esto se va a autolimitar, porque el sistema inmune va a ser capaz de eliminar esta infección. Pero el tratamiento lo que nos permite es reducir estos tiempos y evitar que esta enfermedad, que esta condición, que esta infección se generalice o que genere más lesiones o que pueda eventualmente disminuir el riesgo de contagios a otros individuos de la casa. El tratamiento tópico por sí solo es poco efectivo en gatos, por lo tanto el tratamiento de elección es siempre hacer una combinación de una terapia sistémica oral y una terapia tópica, y el tratamiento no debe durar menos de 10 semanas.
Lo ideal es mantener el tratamiento al menos hasta que tengamos un cultivo negativo, ¿ya? Eso es lo ideal, no suspender el tratamiento si es que no hemos obtenido cultivos negativos. La terapia tópica se basa principalmente en productos como por ejemplo el miconazol al 2% o el miconazol con clorexidina al 2%, que se utiliza muchas veces en forma de baños, por ejemplo este champú que clásicamente trae esa combinación. Y lo ideal es realizar al menos 2 veces a la semana estos baños. También existen baños con enilconazol, que también se pueden realizar 2 veces por semana. Lo ideal es que una vez que el gato se ha bañado, se le coloque un collar isabelino hasta que se seca este producto para evitar que se lama y que pueda tener algún riesgo de intoxicación. Aquí les puse que idealmente tenemos que tratar de utilizar collares isabelinos lo menos estresantes posible, ¿ya? Si el gato tiene el pelo muy largo, lo ideal es cortarlo con tijera, rebajarlo un poco, evitar pelar el gato, evitar depilar el gato, porque muchas veces las mismas depilaciones pueden generar traumas o lesiones, micro lesiones en la piel, que pueden favorecer que el hongo se extienda hacia otras regiones donde no hay contaminación. Por lo tanto, la indicación no es depilar las lesiones, sino que es cortarlas, quizás rebajar un poco el pelo y ojalá limitado en la zona donde está la lesión, tratar de evitar extenderse a una depilación de todo el cuerpo. La terapia sistémica, que es lo indicado, se hace principalmente con itraconazol, es de uso oral, y el itraconazol actualmente es la terapia de elección que es superior al tratamiento con ketoconazol o con grisofulvina, ¿ya? También se utiliza y se recomienda el uso de terbinafina, se utiliza a 30-40 miligramos por kilo cada 24 horas. También antiguamente se utilizaba el ketoconazol, que ya no se recomienda, principalmente por el riesgo de hepatotoxicidad muy alto que tienen los gatos, y la grisofulvina, que definitivamente ya no está recomendada. Las reacciones eran muy tóxicas y por lo tanto ya no se debe utilizar la grisofulvina. Entonces las opciones terapéuticas son principalmente itraconazol o terbinafina en caso de tratamientos orales. En el caso del tratamiento de itraconazol, hay varios esquemas terapéuticos. Se pueden utilizar, por ejemplo, en terapias diarias, en dosis que pueden ir entre 5 a 10 miligramos kilo por día y utilizarlos por 21 a 28 días seguidos. Obviamente utilizando también, ojalá, terapias tópicas simultáneas con enilconazol o el miconazol con clorexidina en champú o cremita o a veces cremas tópicas que tengan esos mismos componentes. Em, También, en el caso del itraconazol, se describe la terapia que se denomina de pulso, que es una terapia que constituye en tratar en semanas alternas, es decir, realizar tratamiento completo una semana, a la semana siguiente descansar, a la semana siguiente volver a tratar, la semana siguiente descansar. Y así realizar un tratamiento que dure al menos 10 semanas que hablábamos anteriormente en este esquema de semana por medio. La dosis que se utiliza normalmente ahí es 5 miligramos kilo día. ¿Y por qué se hace de esta forma? Porque en el caso del itraconazol es un producto, es un fármaco que se deposita en el tejido adiposo, en la glándula sebácea y en el pelo. Entonces de esta forma se va liberando lentamente. Así que en la semana que es de descanso, de todas maneras se alcanzan buenos niveles de la droga por esta liberación que va ocurriendo desde esos tejidos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, les pongo un paper en que se evaluó la eficacia del itraconazol en este esquema y fue bastante efectiva, al igual que hacer la terapia diaria. Por lo tanto, esa es la indicación actual. ¿Cuánto tiempo se demora un individuo en recuperar? Eso va a ser variable, depende del individuo, de la magnitud de la infección, de la condición, si tiene enfermedades concomitantes o no, etc. ¿Ya? También la condición en la que está, si es un animal que está bien nutrido, que está desnutrido, todo eso va a influir en que un tratamiento dure más tiempo o menos tiempo. ¿Ya? Pero en general, como habíamos conversado, lo ideal es que los tratamientos sean al menos de 10 semanas. ¿Ya?
En gatos que reciben tratamiento con itraconazol y terapia tópica, normalmente la curación va a ocurrir entre un plazo de 4 a 8 semanas. La curación clínica es antes que la curación micológica. ¿Qué quiere decir esto? Que las lesiones remiten, pero el hongo puede seguir estando presente. Por lo tanto, eso es súper importante, que no dejemos de tratar una vez que las lesiones desaparezcan, sino que debemos dejar de tratar una vez que obtenemos cultivos negativos. ¿Ya? Eso es una condición muy importante para evitar que la infección recidive. Lo que se recomienda es que ojalá tengamos 2 cultivos negativos separados de 3 semanas, ¿ya? Es decir, hacemos un cultivo ahora, ya no tenemos lesiones, hacemos el cultivo ahora, este cultivo nos da negativo, seguimos tratando, esperamos 3 semanas, volvemos a hacer un cultivo, nos vuelve a salir negativo, listo. Ese individuo se da por curado, ya no tiene lesiones, ya no tiene hongo en la piel y se suspende el tratamiento. Pero lo mínimo es al menos esperar que sea un cultivo negativo, si es que no podemos realizar esos 2, que son lo ideal. También, eventualmente, hay individuos que pueden dar permanentemente cultivos positivos, a pesar de que ya haya una curación clínica. En esos casos, lo ideal es utilizar otros métodos de exámenes complementarios, como que no haya fluorescencia en la lámpara de Wood o en la exploración directa, y en ese caso algunas veces se puede sospechar de que puede haber una contaminación del ambiente y que en el fondo ese gato se estén reinfectando permanentemente, porque en el ambiente puede haber esta presencia del hongo. Y como las otras enfermedades que conversamos en este módulo, la dermatofitosis entonces es zoonosis, y una zoonosis muy conocida y muy común. ¿Ya? Perdón, estoy en el apogeo de la enfermedad. Em, como es una zoonosis, es bastante común en personas que tienen edades extremas, o niños muy pequeñitos o gente mayor. También puede afectar mujeres embarazadas o personas que cursan con alguna condición de inmunosupresión. En general, la complicación más frecuente es que aumenten el número de lesiones y el tratamiento tenga que ser prolongado, pero no suelen haber complicaciones más graves asociadas a esta enfermedad. Así que, a pesar del riesgo zoonótico, no es una enfermedad que genera un riesgo vital. Para poder controlar la enfermedad de forma adecuada, ya. Para entonces minimizar el riesgo de transmisión de enfermedades, de esta enfermedad a las personas y otros animales, es fundamental la desinfección también del ambiente. De esa forma también vamos a disminuir el transporte de fomites encima de la capa de pelo de los gatos, y de esa forma también minimizamos el riesgo de que se esté reinfectando constantemente un animal por el ambiente, ¿ya? Los desinfectantes fúngicos tienen buena eficacia antifúngica, normalmente no son tóxicos, y pueden eliminar los escombros y pueden ser lavados de la superficie. Entonces, esas son las características que debemos buscar en un desinfectante para que nos pueda servir para este fin, que es desinfectar el ambiente de estas esporas que pueden quedar ahí permanentemente si el ambiente es propicio para ello. Se puede realizar la desinfección, por ejemplo, con hipoclorito de sodio en distintas concentraciones, en distintas diluciones, que pueden variar desde 1 a 10 hasta 1 a 100 incluso, ¿ya? Esto sí hay que tener cuidado, porque el hipoclorito de sodio
es bastante irritante en la piel de los animales y las personas, y también muchas veces puede generar ciertos gases que también son irritantes de las vías respiratorias, así que hay que manipularlo con bastante cuidado, con guantes ojalá, y intentar utilizar la mayor dilución que sea efectiva y el menor tiempo posible de exposición en el ambiente. También se puede utilizar el enilconazol, en este caso como producto ambiental, que existe como spray y también como nebulizador del ambiente, y es bastante eficaz. Se puede utilizar cada 2 semanas. Y acá está la guía del diagnóstico y tratamiento de los dermatofitos, tanto como en perros como en gatos. Es una guía de consenso que sacó Asociación de Dermatología Veterinaria. Y lo que al final concluye un poco esta guía es que sí o sí el tratamiento adecuado de los dermatofitos debe ser tanto de forma oral como tópica, ¿ya? No sirve solamente el tratamiento tópico. La lámpara de Wood y la examinación de los pelos en forma directa tienen una buena previsibilidad, es decir, que permiten evaluar de buena forma si un animal verdaderamente está cursando verdaderamente con esta infección. Los medicamentos antimicóticos que están disponibles, principalmente el itraconazol y la terbinafina, son tratamientos bastante seguros y eficaces para el tratamiento de esta condición. Es muy importante realizar la limpieza física para descontaminar los ambientes y en general, no, como les comentaba cuando hablamos de la zoonosis, las complicaciones graves en general son muy raras y lo más común entonces que en caso de que ocurra esta zoonosis, em, con tratamiento esto en general se puede controlar de una forma adecuada sin generar complicaciones que pueden llevar a tener un riesgo vital o algo más grave. ¿Ya? Así que esta es la presentación de los dermatofitos. Lo siento por la tos y por los ahogos que tuve entre medio, pero como les digo, estoy en el peor momento de la enfermedad. Así que eso, cualquier duda, la idea es que me manden correos para que las podamos conversar antes del momento de la prueba, del control. ¿Ya? Así que como les dije, tanto Toxoplasma, la Bartonella y los dermatofitos son los que van a estar en el control que vamos a hacer entonces el próximo miércoles a las 9:40.